Muestreo. El muestreo es una técnica que permite determinar de manera efectiva la muestra que refiere con exactitud las características de la población sometida a un estudio, ya que no siempre es posible tomar a todos los elementos que conforman la población. Existen dos tipos de muestreo: muestreo aleatorio o probabilístico y muestreo no probabilístico. El primero es definido como el procedimiento más adecuado para elegir el subconjunto de sujetos de una población, ya que permite garantizar que las muestras tengan la misma probabilidad de ser seleccionadas. En lo que respecta al muestreo no probabilístico, en este, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las características de la investigación o de quien establece la muestra. Ambos son procedimientos que responden a objetivos diferentes en la investigación, donde el muestreo probabilístico es riguroso y científico, mientras que el muestreo no probabilístico no utiliza una estrategia, sin embargo, puede garantizar, dentro de los límites del azar, la homogeneidad de los grupos. A continuación, se describen algunos ejemplos de muestreo relativos al campo de la psicología. Ejemplos de muestreo aleatorio. Dentro de este tipo de muestreo encontramos otras clasificaciones, tales como muestreo aleatorio simple, el cual se utiliza cuando se conocen todos los elementos que conforman la población y la selección de los miembros que constituirán la muestra debe ser al azar. Un ejemplo de aplicación es: en un estudio en educación secundaria sobre ideación suicida, se enumeran a todos los alumnos que conforman la población, en este caso 340 alumnos, de los cuales se sortearán 90 números de entre los 340. Entonces, la muestra estará conformada por los 90 alumnos a los que les corresponde el número sorteado. Muestreo estratificado. En este se divide a la población en grupos homogéneos denominados estratos. La muestra se escoge aleatoriamente en número proporcional al de los componentes de cada clase o estrato. Por ejemplo, en el caso del mismo estudio anterior, dividiendo a la población por grado que cursa cada alumno, se observa que 113 cursan el primer grado, 114 el segundo y también 113 el tercero. De esta forma, la muestra se selecciona en números proporcionales, es decir, de primero se tomarían 29, al igual que los alumnos de tercero, y por último 32 de segundo grado. Así, la muestra quedaría conformada por 90 sujetos. Muestreo por conglomerados o racimos. Se utiliza cuando no es posible obtener una lista de todos los elementos de la población. Los conglomerados son homogéneos entre sí, pero internamente tienen un grado de heterogeneidad en sus componentes. Si por ejemplo se quisiera evaluar la incidencia del síndrome de Burnout en una empresa de 2.700 empleados, se podría dividir a la población por departamentos. Luego se seleccionaría aleatoriamente algunos de estos grupos y por último se tomaría la muestra aleatoria de cada uno de los grupos que se han seleccionado. Así, la muestra sería representativa de la población, ya que entre los seleccionados se podrían encontrar secretarios, jefes, personal de limpieza, entre muchos otros más. Muestreo polietápico. Como su nombre lo indica, se produce por etapas, donde se obtiene una muestra de unidades primarias más amplias que las siguientes. De cada unidad se toman para una submuestra unidades secundarias, y así sucesivamente, hasta llegar a las unidades últimas o más elementales. Por ejemplo, para realizar una red semántica para construir un instrumento de evaluación psicológica sobre ideación suicida, podría resultar interesante estudiar
los definidores de una población de 100 sujetos entre hombres y mujeres de 18 años de edad, y donde solo se considerará una muestra de 40 sujetos, así que se calcula en proporción de mujeres, hombres y edad. Es decir, 40% de la muestra deben ser hombres de 17 años, 20% de la muestra deben ser hombres de 18 años, 32% de la muestra deben ser mujeres de 17 años y 8% de la muestra deben ser mujeres de 18 años. Así, la muestra estará conformada por 16 hombres de 17 años, 8 hombres de 18 años, 13 mujeres de 17 años y 3 mujeres de 18 años. Por último, encontramos el muestreo sistemático, donde los elementos se seleccionan en un intervalo uniforme que se divide respecto al tiempo, orden y espacio. Se emplea si existe una lista ordenada de los elementos o cuando se sabe cuántos elementos componen esa población. La técnica consiste en tomar cada elemento de una lista que contiene todos los elementos de una población, eligiéndose al azar el primer elemento de la muestra. Por ejemplo, para seleccionar la muestra de 30 de un grupo de 120 niños de educación especial para evaluar habilidades de comunicación, se numeran del 1 al 120 y se calcula el intervalo constante en cada individuo. En este caso, corresponde a 4. Después, se sortearía un número del 1 al 4 y suponiendo que sale el número 3, el primer niño seleccionado para la muestra sería al que le corresponde el número. Los siguientes niños se obtendrán sumando 3 hasta llegar a obtener la muestra de 30. Ejemplos de muestreo no aleatorio. De igual forma, dentro de este tipo de muestreo encontramos otras clasificaciones, entre las cuales están muestreo por cuotas, el cual consiste en formar estratos de la población sobre la base de ciertas características y en procurar que estén representados en proporciones semejantes a las que existen en la población. Una vez determinada la cuota, se eligen los primeros que se encuentran y que componen esas características. Por ejemplo, en un estudio donde el objetivo es comparar el coeficiente intelectual de alumnos de los diferentes niveles de educación media superior, relación con el género y la edad, el investigador identificará los subgrupos, donde divide a la población en niveles de coeficiente intelectual, cruzados con el género y edad. Luego observan las proporciones y entonces hace un muestreo de cada subgrupo. Muestreo intencionado. Es una técnica que se basa en la opinión del investigador para construir una muestra de sujetos en función de su carácter típico. Este permite estudiar fenómenos raros o inusitados. Por ejemplo, en un estudio sobre obesidad y autoestima, en una clínica dedicada al padecimiento, se toma de una lista, cualquiera, a los primeros 5 pacientes que conformarán la muestra. De esta forma, es una muestra de fácil acceso para el investigador. Muestreo incidental. La muestra se conforma por sujetos de fácil acceso y presentes en un lugar determinado y en un momento preciso. Los sujetos se incluyen a medida que se presentan. Por ejemplo, en un estudio sobre la eficacia del transporte público en relación con el estado de ánimo de los que lo utilizan en las horas pico, se podría aplicar una encuesta a personas en el momento exacto y en una hora determinada. Muestreo por bola de nieve. Consiste en localizar a algunos individuos según determinadas características. Se basa en redes sociales, en amistades, etc.
Cuando se encontró al primer representante, este puede conducir a otro y este a un tercero, y así sucesivamente. Por ejemplo, al realizar un estudio sobre adherencia al tratamiento de VIH y al localizar al primer participante, se le puede pedir que si conoce a otra persona en su misma condición, la refiera o invite a participar. Lógica e importancia del muestreo. Si bien es cierto, el muestreo es un elemento clave en la metodología de la investigación, ya que implica seleccionar a un grupo de elementos que se utilizarán para dirigir un estudio. Por lo tanto, es importante diseñar un plan de muestreo que define el proceso de selección del grupo de elementos seleccionados. El grupo de elementos seleccionados deriva de un universo, el cual es una serie real o hipotética de elementos que comparten características definidoras relacionadas con el problema de la investigación. Sin embargo, en ocasiones es imposible estudiar a todo este conjunto, para lo cual se denota una población como conjunto definido, limitado y accesible del universo. Y es el grupo al que se intenta generalizar los resultados del estudio. Asimismo, este conjunto en ocasiones sigue siendo demasiado grande para realizar el estudio, para lo cual se extraen individuos de la población a partir de un procedimiento específico para ser estudiados. A este conjunto se le llamará muestra, la cual entonces será una fracción o segmento de una totalidad que constituye la población. Pero para que esa muestra sea representativa, tiene que contener las características relevantes de la población en las mismas proporciones que están incluidas en esta. Por último, es importante señalar que un elemento se convierte en unidad de muestreo en el momento en que se encuentra disponible para su elección y en el instante en que es viable su elección práctica como fuente de datos o de información. Solo por reafirmar, es importante considerar los criterios de inclusión, los cuales fijan las características que hacen que una unidad sea parte de la población, tales como la edad, el sexo, el grado escolar, entre otros, y los criterios de exclusión, los cuales son características para que la presencia haga que una unidad no sea parte de una población. Es decir, cuando los índices de edad, sexo, grado escolar, entre otros, no estén incluidos en la muestra para seleccionarse. El papel de la estadística y la probabilidad en el muestreo. El papel de la estadística recae en la recolección, organización, presentación y análisis de un conjunto de datos con el fin de tomar decisiones inteligentes y acertadas en condiciones de incertidumbre, además de permitir comunicar información basada en datos cuantitativos. Es considerada parte esencial para analizar datos experimentales y basados en la observación. La estadística es de gran importancia en la investigación científica debido a que permite una descripción más exacta, nos obliga a ser claros y exactos en nuestros procedimientos y en nuestro pensar, permite resumir los resultados de manera significativa y cómoda y nos permite reducir conclusiones generales. Es decir, en el campo de la psicología, por ejemplo, permite realizar inferencia, la cual es el conjunto de métodos y técnicas que permiten inducir, a partir de la información empírica proporcionada por una muestra, cuál es el comportamiento de una determinada población con un riesgo de error medible en términos de probabilidad.